Seguramente hoy ya desbloqueaste tu celular varias veces. Abriste WhatsApp, revisaste Instagram, buscaste algo en Google, quizás vistes un video, pediste comida o simplemente aceptaste esas famosas cookies que aparecen cada vez que entras a una página. Y probablemente no pensaste demasiado en ello. Yo tampoco. El problema es que cada una de esas pequeñas acciones pueden ir dejando información sobre nosotros. Qué nos gusta, qué compramos, qué buscamos, dónde estamos, incluso qué podríamos querer comprar después. Y eso tampoco es precisamente un secreto. Desde hace años escuchamos que nuestros datos tienen valor, que las aplicaciones recopilan información y que existe todo un negocio alrededor de lo que hacemos en Internet. Más o menos todos tenemos esa idea en la cabeza. El problema es que también nos hemos acostumbrado tanto a escuchar que la conversación normalmente termina en, bueno, ya tienen mis datos. Y seguimos con nuestra vida. Porque tampoco vamos a borrar todas nuestras cuentas, tirar el celular y mudarnos a un bosque alejado de la tecnología. Seamos sinceros, no lo vas a hacer. Yo tampoco. Pero entre vivir preocupado por cada cosa que haces en internet y simplemente asumir que ya tienen todo, tiene que existir un punto medio. Porque usamos estas cosas todos los días y muchas veces nos hacen la vida muchísimo más fácil. Entonces, ¿qué significa realmente cuidar nuestra privacidad en 2026? ¿Qué cosas sí vale la pena cuidar? ¿En cuáles quizás no estamos, quizás nos estamos preocupando de más? ¿Y cuánto de nuestra información estamos entregando simplemente porque es más cómodo presionar aceptar y seguir adelante? Porque quizá la pregunta ya no sea cómo evitar que Internet sepa algo de nosotros. A estas alturas eso sería bastante difícil. La pregunta es cuánto control seguimos teniendo sobre lo que compartimos. ¿Qué estamos dispuestos a entregar a cambio de comodidad? Y, sobre todo, si todavía podemos decidir dónde poner el límite. Cuando empezamos a usar Internet, la privacidad era algo bastante fácil de entender. O por lo menos eso creíamos. Nos decían, no pongas tu nombre completo, no digas dónde vives, no hables con desconocidos. Y obviamente todos teníamos un correo como derangel6662003 hotmail o algo similar. Porque dar nuestro nombre era peligroso, pero aparentemente eso estaba perfecto. El problema es que Internet dejó de ser ese lugar al que entrábamos un rato después de llegar de la escuela o del trabajo. Ahora está prácticamente metido en todo. En cómo hablamos con nuestros amigos, cómo llegamos a un lugar, cómo pagamos, qué vemos, qué compramos, qué música escuchamos, dónde guardamos nuestras fotos, incluso en cómo conocemos gente. Y para que muchas de esas cosas funcionen, obviamente tenemos que compartir cierta información. Si quieres que Maps te diga cómo llegar a tu casa, necesitas saber dónde estás. Si quieres recomendaciones de música, Spotify tiene que saber que escuchas. Si quieres que una tienda recuerde dónde entregarte un paquete, pues necesita tu dirección. Hasta ahí todo tiene bastante sentido. La cosa empieza a ponerse un poco más rara cuando dejamos de saber exactamente cuánta información estamos compartiendo. Porque durante años nos acostumbramos a abrir una aplicación y presionar aceptar, permitir y continuar. Aceptar todo. Sí, 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 lo que sea. Solamente déjame entrar. Y lo hacemos porque queremos utilizar la aplicación. No porque tengamos ganas de sentarnos 20 minutos a leer términos y condiciones. Y creo que ahí está una parte importante de este tema. No se trata de que compartir información sea automáticamente malo. Muchas veces obtenemos algo útil a cambio. El problema es que poco a poco dejamos de preguntarnos cuánto estamos entregando para conseguirlo. Y en 2026 esa pregunta se vuelve
todavía más interesante, porque ya no tenemos solamente redes sociales y páginas de internet. Tenemos relojes inteligentes, televisiones conectadas, asistentes, aplicaciones que conocen nuestra ubicación, autos conectados y la lista sigue. Y ahora también inteligencias artificiales a las que voluntariamente contamos cosas sobre nosotros para que puedan ayudarnos mejor. Así que probablemente la privacidad hoy ya no se parece demasiado a aquella regla de no pongas tu nombre en internet. Ahora se parece más a aprender a decidir qué vale la pena compartir, con quién y para qué. Hay una frase que llevamos años escuchando: tus datos valen dinero. Y sí, pero creo que también es una de esas frases que escuchamos tantas veces que ya ni nos detenemos a pensar qué significa realmente. Porque podrías decir, bueno, ¿y qué? ¿Qué importa que una empresa sepa algunas cosas sobre mí? Si no estamos hablando de mi contraseña, de mi tarjeta o de algún secreto personal, ¿por qué tendría tanto valor saber lo que hago en internet? Y creo que la forma más fácil de entenderlo es con algo muy sencillo. Supongamos que estás pensando en comprar una computadora. Todavía no sabes cuál, así que empiezas a investigar. Ves algunos videos, buscas un modelo, comparas precios, lees reseñas, quizás vuelves varias veces a ver la misma computadora. Tú nunca llenaste un formulario diciendo, hola, estoy pensando en comprar una computadora, pero tampoco hizo falta. Tus acciones ya empiezan a mostrarlo. Y aquí, la inteligencia artificial puede hacer algo bastante parecido a lo que haría un vendedor con mucha experiencia. Te explico. Piensa en ese vendedor que lleva años trabajando en una tienda. Después de atender a miles de personas, empieza a reconocer ciertas señales. Está el que entra, mira dos computadoras y se va. Y está el que pregunta cuánto cuesta, después pregunta por la memoria, compara dos modelos, pregunta si puede pagar a meses, se va y regresa al día siguiente. Ese vendedor probablemente piensa, este tipo sí quiere comprar. No porque pueda leerle la mente, simplemente porque ya ha visto ese comportamiento muchas veces y reconoce el patrón. Los sistemas que utilizan la inteligencia artificial pueden hacer algo parecido, pero con una cantidad de información muchísimo mayor. Y ahí empieza a tener sentido eso de tus datos valen dinero. No porque alguien quiera conocer cada detalle de tu vida, sino porque cuando juntas suficientes pequeñas pistas, puedes empezar a entender qué te interesa, qué estás buscando o qué probablemente quieras hacer después. Y sí, esos datos tienen valor. Obviamente también existe todo un negocio alrededor de conseguirlos, organizarlos y aprovecharlos. De hecho, hay empresas con las que quizá nunca has hablado, nunca has usado sus servicios. Probablemente ni siquiera conoces sus nombres, pero se dedican precisamente a recopilar información sobre personas. A esas empresas se les conoce como data brokers. Entonces, ¿qué es exactamente un data broker? Dicho de la forma más sencilla, es una empresa que se dedica a recopilar información sobre personas, organizarla y convertirla en algo útil para otras empresas. El nombre suena bastante técnico, pero la idea no lo es tanto. Un broker es básicamente un intermediario, y en este caso, en lugar de trabajar con casas, seguros o inversiones, trabaja con información. La idea funciona más o menos así. Mientras usamos diferentes servicios, vamos dejando pequeñas piezas de información en distintos lugares. Una empresa puede saber una cosa sobre ti, otra puede saber otra, y un data broker puede reunir parte de esas piezas, organizarlas y convertirlas en algo que tenga valor para alguien más. Y aunque todo esto ha inspirado más de una película, en la vida real suele ser mucho menos cinematográfico. No necesariamente existe una carpeta secreta con tu fotografía, tu nombre y alguien actualizándola cada vez que haces algo. Muchas veces la información sirve simplemente para colocarnos dentro de ciertos grupos. Personas interesadas en tecnología, personas que suelen viajar,
personas con determinados hábitos de compra, porque porque para una empresa no siempre importa saber exactamente quién eres. A veces basta con saber, esta persona se parece al tipo de cliente que estoy buscando. Y aquí viene una pregunta bastante lógica. ¿Cómo pueden saber cosas sobre mí si yo nunca les di esa información? Porque no necesitan obtenerla toda directamente de ti. Pueden recopilar información de diferentes fuentes, registros públicos, información comercial, datos disponibles públicamente o incluso información obtenida de otros data brokers. Y en algunos casos, nosotros mismos aceptamos que cierta información pueda utilizarse o compartirse cuando usamos un servicio. Solo que normalmente lo hacemos de la manera más humana posible, sin leer absolutamente nada. Porque, seamos sinceros, ¿cuándo fue la última vez que instalaste una aplicación y dijiste, antes de continuar, voy a leer cuidadosamente estas 38 páginas de términos y condiciones? Exacto. Aparece el botón acepto y nosotros, sí, acepto, déjame entrar. Y eso no significa que al presionar aceptar, automáticamente estemos autorizando cualquier cosa, pero sí demuestra algo bastante importante. Muchas veces existe una enorme diferencia entre haber aceptado algo y realmente haber entendido qué aceptamos. Porque lo que nosotros vemos es una aplicación que queremos utilizar, pero detrás puede haber políticas sobre lo que la información recopila, para qué la utilizan, cuánto tiempo la conservan o con quién pueden compartirla. Y probablemente nunca lleguemos, o más bien nunca llegamos a esa parte de los términos y condiciones. Así que una misma pieza de información puede terminar pasando por diferentes manos sin que nosotros tengamos muy claro el camino que siguió. Y básicamente por eso existe este negocio, porque la información organizada tiene valor. Para una empresa puede resultar mucho más útil partir de información que ya existe que intentar conocer desde cero a millones de posibles clientes. Pueden servir para publicidad y ventas, pero también para cosas como verificar identidades o detectar fraudes. Así que tener un data broker en medio no significa automáticamente que exista algo turbio detrás. El problema está en otra parte. Nosotros casi nunca vemos ese intercambio. Sabemos qué aplicaciones usamos, sabemos dónde compramos, sabemos en qué páginas nos registramos, pero normalmente no sabemos hasta dónde pueden terminar llegando parte de la información que dejamos ahí. Y esa es probablemente la parte más extraña de los data brokers. Puedes tener información en manos de una empresa con la que nunca tuviste una relación directa. Nunca viste una cuenta, nunca descargaste una aplicación, nunca compraste nada ahí y probablemente ni siquiera sabes que existe. Y eso tampoco es una industria escondida que solamente conocemos porque alguien investigó demasiado en internet. En lugares como California existe incluso un registro oficial de data brokers. Y desde 2026 existe una herramienta llamada Drop, con la que residentes pueden solicitar a los data brokers qué información determinada se debe eliminar. Y creo que ahí está el punto importante. El problema no es solamente que una empresa tenga algún dato sobre nosotros, y es que muchas veces dejamos de saber quién lo tiene, de dónde lo obtuvo y hasta dónde puede terminar llegando. Y si existen tantas formas de juntar información sobre lo que hacemos, entonces aparece otra de esas preguntas que todos hemos tenido alguna vez. ¿Mi celular realmente necesita escucharme para saber lo que me interesa? Seguro te ha pasado. Estás hablando con alguien de algo que no recuerdas haber buscado, digamos, unos tenis para correr. Termina la conversación, abres Instagram y ahí están. Tenis para correr. Y obviamente lo primero que piensas es, esta cosa me está escuchando. Porque además, ¿qué otra explicación puede haber? Pero aquí viene lo interesante. Hasta ahora no existe evidencia sólida de que las grandes plataformas estén grabando constantemente nuestras conversaciones privadas para decidir qué anuncios mostrarnos.
Eso no significa que el micrófono de tu teléfono nunca se utilice. Para eso están Siri, las notas de voz, las llamadas, la cámara y todas las aplicaciones a las que nosotros mismos les damos permiso para utilizarlo. Pero eso es bastante diferente a tener el teléfono grabando todo el día para vendernos tenis. Y además, después de todo lo que ya vimos, probablemente ni siquiera haga falta, porque volvemos a lo mismo, las pistas. Quizás llevas varios días viendo contenido relacionado con ejercicio, quizás visitaste alguna página, quizás algo en tu comportamiento hizo que un sistema pensara, a esta persona podía interesarle unos tenis para correr. Y después tienes aquella conversación, aparece el anuncio. Y nuestro cerebro conecta inmediatamente las dos cosas. Me escuchó. Pero quizá el anuncio no apareció porque escuchaba una conversación. Quizás apareció porque el sistema ya había llegado a una conclusión parecida antes que tú. Y creo que esa es la parte realmente interesante. Porque seguimos imaginando la privacidad como alguien que necesita espiarnos directamente para conocernos, cuando muchas veces basta con observar patrones. Y eso también explica otra cosa que seguramente te ha pasado. De repente, Internet está convencido de que te interesa algo que no te importa en absoluto. Hiciste clic una vez, viste algo por curiosidad, y durante una semana parece que todas las aplicaciones decidieron, perfecto, esta es su nueva personalidad. Y ahí encontramos otro punto importante sobre nuestros datos. No solamente sirven para guardar cosas que realmente hicimos, también pueden utilizarse para intentar adivinar cosas sobre nosotros. ¿Qué nos interesa? ¿Qué podríamos querer? ¿Qué clase de consumidor podríamos ser? Y esas conclusiones pueden ser correctas o no. Por eso quizás hemos estado haciendo la pregunta equivocada. En lugar de preguntarnos únicamente, ¿mi celular me está escuchando? También deberíamos preguntarnos, ¿qué puede llegar a suponer sobre mí sin necesidad de escucharme? Porque después de todo, si una empresa ya tiene suficientes pistas para hacerse una idea de lo que quieres, el micrófono ni siquiera es la parte más interesante de esta historia. Pero hasta ahora hemos hablado de información que dejamos mientras usamos internet, cosas que buscamos, páginas que visitamos, acciones que juntas pueden decir algo sobre nosotros. En 2026 hay algo diferente, porque ahora ya no siempre tienen que intentar adivinar qué pensamos. A veces nosotros mismos se lo contamos y ahí entra la inteligencia artificial. Y aquí llegamos a algo bastante nuevo, porque durante buena parte de mi video hemos hablado de empresas intentando descubrir cosas sobre nosotros, qué nos interesa, qué estamos buscando, qué probablemente queremos comprar, todo a partir de pequeñas pistas. Pero con la inteligencia artificial pasó algo curioso. Ahora muchas veces nosotros mismos le damos las respuestas. Porque cuando utilizamos una IA queremos que nos entienda. Y para que nos entienda mejor, le damos contexto. Le contamos qué estamos haciendo, qué necesitamos, le mostramos documentos, le pegamos conversaciones, le enseñamos fotografías, le explicamos problemas. Y mientras más contexto tiene, normalmente mejor puede ayudarnos. Y aquí tampoco quiero caer en no le cuentes nada a tu inteligencia artificial porque es peligroso. Porque entonces perderíamos precisamente buena parte de lo que hace útil a esas herramientas. Remarco, herramientas. Si quieres que una IA te ayude a revisar un documento, obviamente tienes que darle el documento. Si quieres que entienda una situación, necesita contexto. Eso tiene sentido. La diferencia está en algo que creo que muchas veces olvidamos. Cuando hablamos con una inteligencia artificial, se siente como una conversación. Escribes algo, te responde. Le explicas un poco más, te vuelve a responder. Y después de un rato puedes terminar contándole cosas que quizás jamás habías escrito en una búsqueda de Google. Pero sigue siendo un servicio digital. No es exactamente lo mismo que hablar con un amigo en la sala de tu casa.
Y tampoco todos los servicios de inteligencia artificial manejan nuestra información exactamente de la misma manera. Así que quizá aquí la pregunta no debería ser, ¿puedo contarle cosas a una IA? Claro que puedes. La pregunta sería, ¿necesito contarle esto para que me ayude? Y creo que esa misma pregunta nos sirve para prácticamente todo lo que hemos visto durante este video. No necesitamos convertirnos en expertos en privacidad, ni leer cada documento legal de 40 páginas antes de instalar una aplicación. Pero sí podemos empezar a detenernos unos segundos antes de entregar información de forma automática. Por ejemplo, si una aplicación te pide acceso a algo, preguntarte, ¿realmente necesita esto para funcionar? Si vas a compartir información personal, ¿qué tan delicado es lo que le estoy entregando? Y quizás lo más importante, ¿lo que recibo a cambio realmente vale la pena? Porque ese es el intercambio que hemos estado haciendo durante todo este tiempo. Información a cambio de comodidad. Das tu ubicación y obtienes indicaciones. Das tus gustos y obtienes recomendaciones. Das contexto a una inteligencia artificial y obtienes una respuesta mucho más personalizada. Muchas veces ese intercambio tiene sentido. El problema aparece cuando dejamos de decidirlo. Cuando simplemente entregamos información porque era más fácil presionar aceptar. Y tampoco tenemos que volvernos paranoicos. No necesitas revisar cada 5 minutos qué empresa sabe algo sobre ti. Pero sí hay cosas bastante sencillas que podemos hacer de vez en cuando. Por ejemplo, revisar las aplicaciones que tenemos instaladas. Porque seguramente hay algunas que utilizas todos los días. Y otras que descargaste hace 6 meses para hacer una sola cosa y ahí siguen. Y vale la pena preguntarte, ¿todavía necesito esta aplicación? Porque si ya no la utilizas, quizás tampoco tiene mucho sentido que siga teniendo permisos para acceder a tu ubicación, tus fotos, el micrófono, la cámara o tus contactos. No significa que tengas que borrar medio celular, simplemente hacer un poco de limpieza de vez en cuando. Y con las aplicaciones que sí utilizas, revisar otra cosa muy sencilla. ¿A qué tienen acceso? Una aplicación de mapas necesita tu ubicación. Tiene sentido. Pero quizá no todas las aplicaciones necesitan conocerla todo el tiempo. Lo mismo con la cámara, el micrófono, las fotografías o los contactos. Si un permiso ya no tiene sentido, se lo quitas y sigues con tu vida. También pensarlo 2 veces antes de subir información realmente sensible. Y quizá dejar de darle acceso a todo simplemente porque apareció una ventana y queríamos quitárnoslas de encima. No necesitas convertir esto en una rutina obsesiva. Con hacerlo de vez en cuando y preguntarte, ¿sigo usando esto y todavía necesita todo lo que le permití? Ya estás tomando una decisión mucho más consciente sobre tu privacidad. No vas a desaparecer de internet haciendo eso. Tampoco vas a conseguir que ninguna empresa vuelva a tener información sobre ti. Pero ese nunca fue el objetivo. La idea es recuperar algo mucho más realista. Un poco de control. Porque después de todo lo que hemos visto, quizá cuidar nuestra privacidad en 2026 no significa esconder nuestra vida. Significa empezar a decidir un poco mejor qué partes de ella realmente necesitamos compartir. Entonces, ¿podemos tener privacidad en 2026? Sí, pero probablemente ya no de la manera en la que entendíamos hace 20 años. No se trata de que nadie sepa dónde estamos, que ninguna aplicación conozca nuestros gustos, o que Internet no tenga absolutamente ninguna información sobre nosotros, porque para usar muchas de las cosas que tenemos hoy, inevitablemente vamos a compartir algo. La cuestión es que durante mucho tiempo pasamos de ten cuidado con lo que compartes en Internet a, bueno, ya tienen todos mis datos. Y creo que ninguno de los dos extremos nos sirve demasiado. No necesitamos vivir preocupados por cada clic que damos. Pero tampoco tenemos que asumir que ya no podemos hacer nada. Porque si podemos decidir algunas cosas, no podemos controlar cada lugar al que llega nuestra información. Pero sí podemos decidir mejor qué entregamos, cuándo lo hacemos
y si lo que recibimos a cambio realmente vale la pena. Son decisiones pequeñas, pero siguen siendo decisiones. Y quizás esa sea la parte importante. La privacidad no consiste necesariamente en ocultar algo. No necesitas tener un secreto para querer privacidad. A veces simplemente quieres poder decidir. Esto sí quiero compartirlo, esto no. Esto lo necesita esta aplicación. Esto probablemente no. Porque los data brokers van a seguir existiendo. Las empresas van a seguir intentando conocernos mejor. Los algoritmos van a seguir buscando patrones. Y nosotros vamos a seguir utilizando inteligencia artificial, redes sociales, mapas, streaming y todas esas cosas que nos hacen la vida más cómoda. No creo que la solución sea pelear contra todo eso. Creo que la solución está en dejar de usarlo en automático. Así que quizá la próxima vez que aparezca esa ventana que dice aceptar todo, no tengas que sentarte a leer 40 páginas de términos y condiciones, pero sí podías detenerte 2 segundos y preguntarte, ¿necesito darle esto? Y si la respuesta es sí, adelante. Pero si es no, también puedes decir que no. Porque después de investigar todo esto, creo que la privacidad en 2026 se reduce a algo bastante más sencillo de lo que parece. No se trata de desaparecer de Internet. Se trata de seguir teniendo la capacidad de decidir qué tanto de nosotros queremos dejar ahí.